presentación del día de hoy hablaba acerca del síndrome de Down o trisomía 21 y está a cargo de Isabela Muñoz, Juan José Naranjo, que es mi persona, María Camila Naranjo, Sebastián Maya y de manera introductoria, el síndrome de Down o la trisomía 21 se conoce como el defecto cromosómico más común asociado a la discapacidad mental. Se ha descrito como una anomalía del cromosoma 21 que cursa con anomalías físicas y clínicas congénitas. Son multidisciplinarias, tienen una presentación sumamente variable y por eso aún está en un, digamos, en un estudio arduo a partir de bastantes organizaciones. En el 95% de los casos se le atribuye la causa del síndrome de Down al cromosoma 21. Es un cromosoma 21 completamente adicional. Entonces estos pacientes cursan con 47 cromosomas en su cariotipo. El diagnóstico del síndrome de Down se hace a partir de la clínica, evaluando los síntomas, el fenotipo del paciente, pero es completamente necesario la evaluación del cariotipo, ya que este tiene un 99% de efectividad. En el 5% de los casos, básicamente es una translocación del cromosoma 14 por el cromosoma 21. Esos pacientes tienen 46 cromosomas, digamos que es un cariotipo aparentemente normal, sin embargo, la translocación que ya mencioné, digamos que tiene los mismos síntomas que en el caso del cromosoma 21 extra, se le atribuyen los mismos síntomas completamente, no tienen alguna diferencia. Bueno, en cuanto a características relevantes de la enfermedad, debe mencionarse que se describió primero en el año 1886 por el doctor John Langdon Down, el cual describió por primera vez la enfermedad, refiriéndose a los pacientes como pacientes eh, retardados mentales con fases mongoloides. Él fue el primero que hizo esta descripción y pues ya que venían de padres que no tenían estas fases, se le atribuyen a esas fases mongoloides por los ojos, digamos, entre comillas, achinados. Sin embargo, este término pues, resulta bastante ofensivo y la descripción se hizo nuevamente en 1961 con ya la denominación original de la enfermedad, la denominación que se tiene ahora, que es la del síndrome de Down o trisomía 21. Debe recordarse que esto no es una enfermedad como tal, sino un síndrome que cursa pues con un número de patologías variables. Una de las principales causas de discapacidad mental es esta enfermedad. Se ha descrito por la literatura como una de las causas más primordiales. Además de eso, se asocia con otros trastornos, como la enfermedad de Alzheimer. Debe recordarse que esos pacientes cursan con, también se ha revisado en la literatura con los ovillos neurofibrilares que son típicos de la enfermedad de Alzheimer, miocardiopatías como defectos en el septo atrioventricular o en el septo ventricular en menor medida, leucemia, hipertensión arterial y problemas gastrointestinales. El tratamiento de estos pacientes, ya que es multidisciplinario como lo afirmé, también se enfoca hacia las patologías que tengan estos pacientes respectivamente. Los síntomas son variables en cuanto a su presentación y frecuencia. Se han evaluado pacientes incluso sin déficit en su inteligencia, pero sí con patologías diferentes asociadas. Incluso se han evaluado pacientes con enfermedad de Hirschsprung o megacolona ganglionar. Estos pacientes obviamente requieren de acción multidisciplinaria para su manejo, digamos una acción terapéutica de bastantes disciplinas en cuanto a psiquiatría, psicología y clínica. Actualmente se encuentra estudiada y con múltiples investigaciones llevándose a cabo. Se tienen numerosos artículos, por ejemplo, en la revista New England, que es una de las más reconocidas. El paciente con síndrome de Down y las fases mongoloides que eh, mencioné anteriormente, como se le decía en un principio, es un paciente, este es un claro ejemplo de un paciente con síndrome de Down. Ellos tienen un cabello fino y lacio, un occipucio plano, unos pliegues epicánticos que son los que se ven aquí en esta parte, en los epicantos o los párpados, una boca pequeña con una lengua grande, un puente nasal plano y un mentón pequeño.
También se han descrito pues, los síntomas gastrointestinales que mencioné, las enfermedades eh, del corazón y en muchos casos infecciones, ya que estos pacientes se encuentran en muchos casos inmunocomprometidos. Esto se evaluará a continuación. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la prevalencia global del síndrome de Down es de 10 por cada 10.000 nacimientos vivos. El porcentaje para ambos sexos en este tipo de discapacidad es aproximadamente el mismo. No hay un sexo que predomine sobre otro. Y tenemos que hay factores que condicionan la incidencia de este síndrome, como es la tasa de abortos inducidos, que es una variable que se ve bastante influenciada por lo que es la cultura en los diferentes países. Como podemos ver en el mapa del lado derecho, tenemos que en Irlanda la prevalencia del síndrome de Down es de 17 por cada 10.000 nacimientos vivos y en los Emiratos Árabes es de 31 por cada 10.000 nacimientos vivos. Pues esta prevalencia es bastante alta en estos países debido a que aquí el tema del aborto es un tema ilegal. Por otro lado, tenemos que en Francia la prevalencia es del 7,5 por cada 10.000 nacimientos vivos, lo que indica que este es un país en donde el aborto es un tema legal y tenemos una alta tasa de abortos provocados en fetos con síndrome de Down que alcanza aproximadamente un 77%. Hay otro factor que condiciona la incidencia de este síndrome, que es la edad materna, la cual es un factor de riesgo. Aquí tenemos una tabla de riesgo por edad materna, en donde en el eje vertical podemos observar la incidencia del síndrome de Down y en el eje horizontal tenemos la edad materna. Por ejemplo, para una madre que tiene aproximadamente unos 25 años, tenemos que la incidencia del síndrome de Down es de 1 por cada 2.000 nacimientos vivos, lo que indica que es una incidencia bastante baja, es del 0,005%. Ya cuando la madre tiene unos 35 años, esta incidencia va aumentando, ya es de 1 por cada 200 nacimientos vivos, lo que indica que ya es un porcentaje del 0,5%. Y ya cuando la edad de la madre es de aproximadamente unos 40 años, esta incidencia es del 2,5%. Aquí podemos observar que la edad materna, al ir aumentando, va generando una curva ascendente con respecto a la incidencia, por lo que es un gran factor de riesgo. Y es por esto que se recomiendan técnicas de diagnóstico prenatal a todas las mujeres a partir de los 35 años. También tenemos que pues esta incidencia también puede ser como afectada por algunas enfermedades maternas, como lo es la hepatitis, diabetes, micoplasma hominis tipo 1 y herpes simple tipo 2. Aunque esta relación no es tan intensa como lo es la edad materna. También tenemos que la probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down es mayor para aquellos padres que ya han tenido uno previamente y tenemos que esta probabilidad es de 1 por cada 100 nacidos vivos, lo que indica que esto es pues que los antecedentes familiares también repercuten bastante y pues también aumentan el riesgo. Ya pues finalmente quisiera mencionar que los varones con síndrome de Down se consideran que son estériles y sin embargo las mujeres sí conservan como esa capacidad reproductiva, por lo que hay un aumento de la probabilidad de tener hijos con síndrome de Down en estas mujeres que también presentan este síndrome de hasta un 50%. Ahora vamos a hablar de la etiología y la patogenia del síndrome de Down. Este síndrome está causado en su mayoría por una neoploidía, es decir, un cambio en el número cromosómico del cariotipo,
Bueno, una haploidía en forma de trisomía completa del cromosoma 21. También puede ser causado por una translocación, como en el caso del que el cromosoma 22 tiene parte del cromosoma 21, o puede ser un síndrome de Down con mosaicismo. Es decir, que en un mismo paciente van a haber líneas celulares disómicas y trisómicas a la vez para el cromosoma 21. Este cromosoma presenta una región, que es la DSCR, que contiene al gen de la quinasa 1A reguladora de la fosforilación de la tirosina Y de especificidad dual, o abreviado como DYRK1A. Este se ve sobreexpresado en los pacientes con síndrome de Down y se ha observado que es un factor que influye en el desarrollo del déficit de esta patología. El DYRK1A interactúa con múltiples proteínas nucleares del citoesqueleto y sinapsis, incluyendo algunos factores de transcripción y empalme, y se ha visto que cuando hay altos niveles de este gen, hay una disminución de la expresión del factor de transcripción silenciador de RE1, o abreviado como RST o REST. Y este es muy importante. ¿Por qué? Porque es necesario para mantener la pluripotencia de las células del sistema nervioso central y así facilitar la diferenciación neuronal, ya que este modula la expresión de diferentes genes que codifican los canales iónicos, las proteínas de sinapsis, también codifican los receptores de neurotransmisores. Entonces, pues la activación de REST es necesaria para la transición de células madre embrionarias a progenitoras neuronales y después a neuronas pues maduras. Entonces, cuando hay sobreexpresión de DYRK1A, vemos que hay una disminución de REST y por ende esto influye en el desarrollo del déficit cognitivo de las personas pues con síndrome de Down. La sobreexpresión del cromosoma 21 causa alteración en la diferenciación y especialización celular prenatal y está asociada con una maduración y desarrollo cerebral retardado. Adicionalmente, también está asociada con otra serie de cosas, como por ejemplo, está asociada con la atrofia de corteza temporal y frontal. Entonces, pues esto va a afectar el aprendizaje, la memoria, la adquisición del lenguaje y las funciones ejecutivas del niño o, bueno, de la persona. Va a haber una menor densidad celular granular cortical, un menor volumen de la formación en tres estructuras principales que van a ser en el hipocampo. Entonces, esto va a afectar el desarrollo de la memoria explícita en los ganglios de la base, lo que va a influir negativamente sobre la adquisición de destrezas motoras y en el control del movimiento en general, y en el cerebelo, que afecta pues la coordinación motora. Va a haber un déficit en la mielinización de fibras corticales asociativas, va a haber una menor densidad sináptica en el área 17 de Brodmann, núcleos arqueados y ventromediales del hipotálamo. También se va a encontrar una menor producción de factor liberador de hormona de crecimiento, lo que va a hacer que pues, los niños con esta patología tengan un retraso del crecimiento, y también se van a ver unas anomalías de neuronas en dendritas de neuronas piramidales. ¿Qué se va a ver? Se va a ver o se va a observar que hay espinas dendríticas mal desarrolladas e ineficaces para la neurotransmisión. Empezar con los síntomas físicos que encontramos en estos tipos de pacientes. Ellos van a presentar unas manos cortas y anchas con los dedos cortos. También vamos a ver disminución del tono muscular o poco tono muscular. La cabeza, las orejas y la boca van a ser más pequeñas que una persona pues que no presenta el síndrome de Down. Vamos a encontrar también un cuello corto con exceso de piel en la nuca. Se van a encontrar unos ojos en forma de almendra, que son unos ojos rasgados y con un poco hacia arriba. Y hay un perfil facial donde la cara es un poco más aplanada y esta se ve más presente en los tabiques nasales.
También se encuentran síntomas intelectuales y del desarrollo donde hay un aprendizaje lento, pues ya que ellos tienen unos periodos de atención muy cortos. Hay un comportamiento impulsivo que se relaciona mucho con la dificultad para tomar decisiones razonables. Hay un retraso en el desarrollo del lenguaje y del habla. Estos pacientes pueden desarrollar bien su habla, pero, o sea, en los primeros años es muy importante intervenir constantemente para estimular este lenguaje expresivo y el desarrollo del habla. Enfermedades y trastornos asociados. Primero tenemos los defectos cardíacos, que se dice que la mitad de los pacientes con síndrome de Down tienen esta enfermedad y se asocia con una enfermedad cardíaca congénita, donde hay presión arterial alta en los pulmones, incapacidad del corazón para enviar sangre de manera efectiva y eficiente, y hay cianosis, que es la coloración azulada en la piel que se provoca por una menor cantidad de oxígeno en la sangre. También hay problemas de la visión, que son las cataratas, que son como las nubes blancas en el cristalino, pero también se asocia a miopía, los ojos desviados y movimientos oculares involuntarios y rápidos. También se observa pérdida de la audición, que se presenta alrededor de entre el 70 al 75% de los niños con síndrome de Down, y pues muchos problemas de audición hereditarios se pueden corregir, ¿sí? Aunque los niños con síndrome de Down también pueden tener muchas infecciones al oído. Aquí, como mencionábamos, las infecciones son más recurrentes, tienen entre 12 veces más probabilidad de morir por causa de infección no tratada o no controlada que las demás personas. Acá hay un dato interesante que me llamó mucho la atención, que es que los recién nacidos tienen 62 veces más probabilidad de presentar o sufrir neumonía, especialmente en el primer año de vida, en comparación con los niños que no tienen síndrome de Down. Pues porque se dice que es porque el síndrome de Down suele causar problemas del sistema inmunitario que dificulta la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. También hay hipotiroidismo. La hormona tiroidea es una hormona que ayuda en la regulación de la temperatura y la energía. Estos chicos producen menos hormona tiroidea y por tanto es recomendable que se examine el niño al nacer, a los 6 meses y de forma anual durante toda su vida. También se encuentran enfermedades en la sangre, donde hay una predisposición de 10 a 15 veces más grande a los niños a presentar leucemia. Como habíamos mencionado, hay una hipotonía, que es la disminución del tono muscular, atribuye a la habilidad para darse vuelta, sentarse, gatear y caminar. Se ven obstruidas estas habilidades, se ven retrasadas estas habilidades. También se observan problemas en la parte superior de la columna, donde se asocia mucho con una deformidad en las vértebras cervicales que puede llegar a ser muy peligroso, ya que si hay un traumatismo o algo en los niños, estos pueden tener una segmentación medular. Hay trastorno del sueño y patrones del sueño alterados, puede estar asociado a mayor predisposición a epilepsia, hay enfermedades de las encías y problemas dentales, hay problemas digestivos, enfermedades celíacas y problemas de la salud mental y emocional, entre otros. Tipos de Down. Hay 3 tipos de síndrome de Down. Por lo general no se pueden distinguir entre los tipos sin observar en sí los cromosomas, ya que ellos tienen características físicas muy similares. Primero tenemos la trisomía 21, que es como la más frecuente, donde pues la mayoría de las personas con Down presentan este tipo. Aquí, cada célula del cuerpo tiene 3 copias separadas del cromosoma 21 en lugar de tener las 2 que por lo general se observan, como podemos ver en la imagen que está allí. Tenemos el síndrome de Down por translocación, que no es presente en las personas con Down, ocurre cuando hay una parte o un cromosoma 21 extra presente, pero ligado o translocado a un cromosoma distinto, en lugar de estar como un cromosoma 21 separado. Y por último tenemos el síndrome de Down con mosaicismo, que significa mezcla o combinación. Entonces, en estos pacientes se observan que las células del cuerpo pueden tener tanto 3 copias del cromosoma 21 y otras pueden tener las 2 copias usuales del cromosoma 21. Esto se dice que puede tener menos características de la afectación debido a que las personas tienen algunas o muchas células
con la cantidad normal del cromosoma. El día de hoy hablaremos un poco de los tratamientos indicados para un paciente que presenta síndrome de Down. Dentro de los tratamientos hay que especificar que cada tratamiento es diferente. ¿Por qué? Porque cada niño tiene un síntoma o signo distinto. Esto cabe resaltar que los controles de prevención son sumamente importantes para prevenir daños futuros y asegurar o garantizar un estilo de vida o una calidad de vida saludable para este paciente. Dentro de los controles de prevención hay diferentes tipos de controles de los cuales se evalúa el funcionamiento corporal y asimismo vamos a comenzar con el control de crecimiento. Dentro del control de crecimiento cabe resaltar que tenemos que evaluar si el paciente presenta un hipotiroidismo o no. Si el paciente presenta un hipotiroidismo, presentar un tratamiento para regular esa función de la hormona tiroidea o de la tiroides y asimismo prevenir la obesidad. Si se presenta un paciente que tiene obesidad, tenemos que regular una ingesta de calcio y de vitamina D para minimizar la pérdida ósea, ya que estos pacientes pues tienden a tener, digamos que una densidad mineral ósea menor que los demás. Se debe prevenir una enfermedad cardíaca, ya que los pacientes que tienen síndrome de Down tienden a presentar alto riesgo del prolapso de la válvula mitral. También tenemos que buscar un poco sobre el control de la escucha y presentarle a este paciente una prueba de audición con una respuesta de boca auditiva del tronco encefálico, o conocido como AER o RAT. También se le puede hacer una emisión otoacústica. Bueno, tenemos que los bebés con síndrome de Down, pues se les debe realizar pruebas constantemente sobre la audición para así permitir el desarrollo del lenguaje adecuado, ya que estos pacientes, como ya lo sabemos, tienen un IQ diferencial al de una persona normal. El de un paciente con síndrome de Down puede ir de moderado a leve. También debemos de realizar control de trastornos oftalmológicos para así descartar un estrabismo o un neasguismo o unas cataratas, ya que el riesgo de errores oftalmológicos se asegura más que todo a un 50% entre los 3 y los 5 años de edad de un paciente que presenta síndrome de Down. Como les venía diciendo, también tenemos que tener control de la hormona tiroidea o un control de la función tiroidea. ¿Por qué? Porque esta hormona es la que se encarga de regular, como ya lo sabemos, el metabolismo y la mayoría de procesos corporales. Entonces, hay que hacer un examen de TSH o de T4, probablemente en el periodo neonatal, para saber más o menos cómo va a desempeñarse este individuo en la sociedad. Además de eso, tenemos que tener un control de la enfermedad sanguínea, ya que estos pacientes tienden a desarrollar anemia o también por cuestiones de policitemia pueden desarrollar una especie de cáncer en la sangre que se conoce como leucemia. También tenemos que realizar, obviamente, controles para evitar una enfermedad periodontal, ya que por la malformación de los dientes y por el difícil acceso y además de eso, por la mala higiene, pueden tender a desarrollar estas enfermedades. También hay que realizar controles con radiografías de la inestabilidad atlantoaxial, ya que estos pacientes tienden a tener una inestabilidad atlantoaxial asintomática y cuando ya presenta síntomas es demasiado grave y puede hacer una oclusión de la médula. Tenemos que también revisar los controles de fertilidad y reproducción. ¿Por qué? Porque se dice que los hombres son infértiles, pero aún así hay casos demostrados de que ellos pueden generar reproducción, pero las mujeres sí son fértiles entre un 30%. Hay que estudiar con ellos el tema o se debe de abarcar porque las personas que presentan discapacidad intelectual tienden a tener abusos sexuales y pueden ser víctimas del mismo. Hay que controlar los problemas psiquiátricos y respecto también al control de la apnea del sueño, se recomienda que debemos de realizar una polisomnografía o monitorización de la pulsoximetría durante el sueño de todos los niños que tienen síndrome de Down entre los 4 años de edad, pues para prevenir que el niño pueda morir dentro de su sueño. Además de los controles de prevención, es muy importante la fisioterapia, ya que estos pacientes al tener malformaciones genéticas se expresan de manera física. Y es muy importante que la fisioterapia sea constante para que ellos puedan realizar una marcha continua y normal. Y además de eso, es muy importante implementar una educación especial,
ya que como se les comentaba de manera previa, este coeficiente intelectual mínimo o medio se puede aprovechar de una manera sustanciosa para poder implementar diferentes habilidades cognitivas que ellos puedan desempeñarse. Y hay alternativas a futuro como una aplicación de fármacos, los cuales tienen que ver con la inhibición de GABA respecto al circuito neuronal del hipocampo.